Bendito Señor, nos ponemos delante de ti para darte gracias por este tiempo. Señor, que tú cuides nuestra mente, nuestro corazón, por lo que hemos de recibir y atesorar en nuestro corazón. Señor, sabemos que es de tanta bendición estar cerca de ti, aprender y crecer y tomar todos tus caminos. Señor, sabemos que debemos depender de ti y damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por las personas que toman el tiempo como el pastor para enseñarnos a crecer. Yo dejo a tus pies este tiempo, Señor, que nuestra mente pueda estar clara y recibir y atesorar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre Santo. Amén. Gracias, Ceci. Y nos toca el capítulo 2, que no olviden es la parte 2 de el reposo y la satisfacción de Dios. Vale decir que se complementa con el capítulo 1 y hay que mantenerlos juntitos. Y el énfasis de este capítulo 2 es esto de construir una casa para Dios. O sea, en estos primeros dos capítulos estamos sacando algunos principios y algunas lecciones a partir de ciertas ilustraciones que podemos ver en el Antiguo Testamento, donde hubo actitudes particulares de algunas personas y se produjeron, en consecuencia, eh, acciones de Dios. Y recordemos que lo que estamos enfatizando acerca de las acciones de Dios es esta invitación tan particular del Señor a estar o entrar a su reposo, porque ese es el estado de la paz o de la prosperidad del alma. Entonces, eso es lo que tiene que quedar bien, bien clavado en nuestra mente y corazón en estos dos primeros capítulos, que la prosperidad del alma tiene que ver con estar en el reposo de Dios. ¿Mm? Y es ese reposo, entrar a ese reposo, lo que nos interesa descubrir y también vivir. El texto para memorizar, un voluntario o voluntaria que quiera participar, ¿cuál era el texto? Ese sí es muy conocido, ¿no es cierto? Así que debe haber muchos voluntarios. Ajá. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Muy bien, amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o sea, las cosas que los discípulos estaban preguntándose y por las cuales estaban afanados, todas estas cosas que ustedes buscan os serán añadidas. Muy importante, este versículo habla principalmente de prioridades, ¿verdad? Prioridades. El reino de Dios, cuando va primero, tiene algún tipo de manifestación, que es precisamente lo que vamos a ver en este capítulo. Un pequeño repaso del capítulo 1 para mantenerlo bien unido con lo que estamos viendo ahora. Al final del capítulo dijimos cuál propósito nos interesa más. Y en el capítulo estudiamos tres cosas que Dios le ofreció a Israel. En primer lugar, tener algo, en ese caso, en el caso de Israel, era la tierra prometida. Posteriormente les ofreció ser algo, sacerdotes y gente santa. Y eso, las dos cosas, hermanos, tener algo y ser algo o alguien, es importante en nuestra vida emocional, en nuestra vida psicológica. Es importante que tengamos realizaciones en este sentido. Entonces, no estoy hablando de algo malo. Estoy hablando de algo que todos buscamos y necesitamos en una u otra forma. Y el Señor aquí se lo ofreció a Israel. Sin embargo, en algún minuto le ofreció también la satisfacción de Él mismo, que es lo que reveló desde el principio de la creación. Yo quiero estar con ustedes. Yo los creé a ustedes no para mirarlos de lejos, sino para habitar con ustedes, en ustedes. Y eso entonces era casi una trampa, porque estas tres cosas el ser humano no las ve igualmente atractivas. Tener algo y ser algo definitivamente nos deslumbra, mientras la presencia de Dios parece algo secundario, algo con lo que podemos vivir,
o no vivir. O sea, es prescindible. Y ahí está la trampa, ahí está el gran error. Por eso es importante entender el capítulo 1 para ir entrando correctamente al 2. En resumen, la conclusión del capítulo 1 fue que buscar la satisfacción de Dios es el camino para entrar al ambiente de su reposo. Cuando ese objetivo se vuelve nuestra prioridad, comenzamos a experimentar la vida de prosperidad del alma, lo cual resulta a la postre en obtener también las añadiduras, vale decir, tener algo y ser alguien. Aquello por lo que tanto nos esforzamos y que normalmente llamamos prosperidad. Así es que este capítulo 1 nos da la pauta, nos lleva hacia el capítulo 2, que comienza con la memorización del versículo de Mateo 6:33. Pongan la prioridad en el reino y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué demás cosas? Esto que nosotros normalmente llamamos prosperidad, o sea, tener cosas, estar seguro en la vida, tener una buena cuenta corriente bien llenita, ahorros, propiedades, cosas que nos permitan un pasar en el presente y una cierta seguridad para el futuro y poder sostener a nuestras familias, bendecir a los demás, etcétera. O sea, con muy buenas razones puede ser. No estoy hablando de avaricia, estoy hablando de cosas normales. Y otra cosa es ser alguien. O sea, todos de una manera u otra buscamos ser reconocidos, ser apreciados, ser valorados, que alguien nos quiera. Eso es parte de nuestra naturaleza. Bueno, Dios lo ofrece, pero dice, no olvides que eso es añadidura. Teniendo eso presente, entonces llegamos al primer principio que ustedes lo tienen ya comenzando la lección número 2. Y es este principio acerca de la construcción de una casa para Dios. Dios nos invita a construir la casa donde Él quiere habitar. En la antigüedad esa casa era un templo, un santuario, el tabernáculo primero, después el templo de Salomón y así. Hoy, y esto es muy importante que lo subrayen en su libro, hoy es la persona de cada creyente. La construcción o edificación de una vida que sea apropiada para su morada. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos tomando la analogía de que en el Antiguo Testamento Dios ofrece a su pueblo morar en medio de ellos y para eso les invita a participar en la construcción del santuario donde Dios iba a entrar. Y esto es notable porque Dios pudo haber traído él mismo los materiales, Dios pudo haber hecho descender del cielo el tabernáculo o el templo, hacer un milagro portentoso y traerlo listo, pero no. Invitó a la gente a participar en esta construcción. Y entonces tomamos esta analogía y decimos, bueno, en el presente, ¿dónde está el santuario? ¿Es acaso la iglesia donde vamos el domingo? ¿Es ese edificio donde nos reunimos? No, porque la Escritura dice con claridad que somos nosotros. Nosotros somos santuarios ambulantes, porque somos la morada del Espíritu Santo. Y la Biblia nos pregunta en reiteradas oportunidades, ¿eres una casa apropiada para la morada de Dios? ¿Estás en condiciones para que el Espíritu Santo se sienta agradado? Fíjese que la Escritura dice, no entristezcan al Espíritu Santo. La Escritura dice que el Espíritu Santo se contrista y se apaga en nosotros. Ese es el poder negativo que tenemos sobre la presencia de Dios, porque el santuario puede estar bien hecho o en buenas condiciones o mal hecho y en malas condiciones. Eso es la diferencia. Entonces, esta analogía es lo que vamos a explotar hoy y aprovecho de recomendarles este libro que es del mismo nivel en cuanto a la capacitación de nuestro sistema de discipulados, es del mismo nivel que Prosperidad, que se llama En busca de su presencia, y es un camino de acercamiento espiritual a través de la oración
al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios, usando como modelo el tabernáculo. Entonces tiene mucha relación con lo que estamos viendo. También es una forma analógica de trabajar revelaciones del Antiguo Testamento. Y por eso se los recomiendo hoy. Porque si ustedes entienden lo que estamos viendo, de que el templo del Espíritu Santo, que es la vida de cada uno de nosotros, debe estar en buenas condiciones, entonces nos vamos a preocupar de eso. Vamos a colaborar con eso. Y hoy veremos cómo le pidió Dios a la gente de la época del Antiguo Testamento que colaborara para la construcción de una casa para él. ¿Se va entendiendo hasta aquí lo que pretendemos hacer? ¿Va bien? Ok. Este primer principio, no lo olviden, Dios nos invita a este proyecto de características eternas. Y la analogía es que vamos a aprender de lo que los israelitas hicieron físicamente con el tabernáculo y después con el templo, nosotros tenemos que hacerlo espiritualmente con nuestra vida. ¿Qué fue lo primero? Entender cómo son las personas que construyen la casa de Dios. Y estas personas son descritas como generosos de corazón. Mario, tú que estás ahí, ¿me harías el favor de leer el texto que está de Éxodo 25? Sí, claro. Jehová habló a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Muchas gracias. Ustedes se dan cuenta, hermanos míos, que cuando en un templo, en una iglesia, en una congregación, los líderes piden a la gente una ofrenda, normalmente enfatizan la fe, enfatizan la obediencia, o enfatizamos. No quiero apuntar a nadie, yo también lo hago, por supuesto. Cuando estamos en un proyecto especial, como es el momento de presencia de Dios que estamos construyendo nuestro templo, entonces le pedimos a la gente una ofrenda sacrificial, una ofrenda extra, algo especial, ¿no es cierto? Pero qué interesante que Dios puso aquí una característica y dijo, la diere de su voluntad, de corazón. ¿Han notado eso? Si uno dice esto en el presente, hermanos, necesitamos una ofrenda, cada uno de su voluntad y de corazón, lo más probable es que llegue bien poco. Porque el problema nace en nosotros, que nuestro corazón no está enfocado ni preparado para Dios de esta forma. Esto fue un avivamiento que se reflejó en aquella época en generosidad de corazón. Aquí no es que descendieran lenguas, ni que se produjera una campaña de milagros, de sanidades, no. Esto fue una campaña de recolección de plata. Y la diferencia es que no hubo que motivar a la gente diciéndole, hermanos, vamos a construir algo de características eternas y tiene que obedecer al Señor y hay promesas para los dadores alegres y venga y ponga el diezmo y no sean ustedes de los que roban a Dios y todo ese tipo de motivaciones que hacen o hacemos los predicadores, sino que Dios simplemente dijo voluntario y de corazón. Es un llamado al autoexamen. ¿Quieres saber cómo está tu templo? Necesitas preguntarte en primer lugar si eres de estos, generosos de corazón. Entonces, tenemos estos dos puntos de bajo resumen. Las personas actuaron de manera voluntaria, debían ser obedientes, por supuesto, pues todo debía hacerse conforme a la visión celestial. Son estas dos cosas, ¿verdad? Esto que está acá, de manera voluntaria, de su voluntad, y conforme
a lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que la otra característica es, además de voluntario y de corazón, que básicamente aquí lo podemos tomar como lo mismo, es esta otra parte de ser fiel al diseño divino. Ok, Dios le reveló a Moisés con claridad el diseño de cómo debía verse el tabernáculo, de los utensilios, de la tienda, de la forma, de la altura, de las maderas, de cómo usarla, etcétera, etcétera. ¿Habrá dado el Señor alguna indicación de esta naturaleza, así tipo plano de arquitectura, de cómo debe verse una vida humana? ¿Podemos rastrear eso en la Escritura? Desde el inicio, preguntarnos por el propósito de la existencia humana. ¿Habrá dado Dios esas instrucciones? ¿Nos va diciendo a través del Antiguo y Nuevo Testamento lo que Él quisiera ver en cada uno de sus hijos? Pues eso, mis hermanos, es el diseño celestial. Así que aquí tenemos dos cosas. El examen del corazón para ver cómo estamos orientados hacia el diseño de Dios y segundo, conocer ese diseño de Dios, conocerlo bien y no hacerlo a mi manera. ¿Qué es hacerlo a mi manera? Es, por ejemplo, no entender el objetivo de la iglesia, ir a congregarme cuando se me dé la gana, no tener contacto con los hermanos, no entender que si hay un mandato de amar a Dios con toda la mente, el corazón y el alma, hay un mandato igual de fuerte de amar al prójimo como a uno mismo. Es no entender el propósito de la palabra de Dios en mi vida. O sea, mucho de esto, mis queridos, es lo que puede estar enredado en la cabeza de los cristianos, de los creyentes, y por tanto no tenemos claro el diseño celestial. ¿Comentarios o preguntas hasta aquí? Solamente un comentario, pastor. Y es Adelante. que, sí, que nosotros estamos como al revés con las cosas del Señor, porque cuando hablamos de cosas materiales, el hombre siempre generalmente busca lo material y después lo espiritual, pero según estamos estudiando, perdón, el Señor quiere que descansemos primero en Él, que busquemos de Él y que tengamos corazón generoso, así como usted nos dice, que dice la palabra, y que sea de forma voluntaria. O sea, el hombre siempre va contrario, es como con las patas para arriba, al revés. Sí, tiene mucha Lamentablemente, razón. Y para eso sí, son estos cursos, para que nos demos sí. vuelta, ¿no es cierto? Sí, Caminamos sobre... a medida que iba estudiando, perdón que le interrumpa, a medida que iba estudiando, yo dije, pero es que estamos al revés, porque siempre el hombre o todos nosotros buscamos las cosas materiales y pensamos que después de lo que nos sobra, nos vamos muchas veces con la ofrendita preparada y todo. Y no es que cuando llegamos a la iglesia es lo que me diga mi corazón, sino ya está preparada. Bueno, puede ser que la lleve preparada de corazón, pero puede ser también que la lleve preparada de tacañería. Entonces, este curso es muy importante, muy, muy importante. Así es. Yo tengo muchas promesas de hermanos que me dicen, cuando jubile voy a participar más en la iglesia. Bueno, primero vamos a ver si llegan a esa edad. Y la otra es si es el momento, si darle el tiempo final al Señor es lo que Él espera, o Él quiere también nuestros mejores años, los más productivos. Bueno, esto es para comenzar. Siguiente aspecto. Y recuerden, por favor, que estamos haciendo una analogía. No siempre se puede usar esta técnica de interpretación de la Biblia, solo cuando encontramos un paralelo bien específico entre aspectos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Entonces se puede aplicar esta analogía, este método de exégesis. De lo contrario, salen muchas cabezas de pescado
y nos damos cuenta que hay iglesias que hacen de esta manera doctrinas completamente erróneas. Pero cuando uno lo hace de esta forma, así con cuidado, dándose cuenta que aquí hay algo eterno, principios, entonces uno con ese mismo cuidado dice, bueno, ¿cuál será el paralelo eterno? Que en este caso es que en el Antiguo Testamento se habla concretamente de la construcción del santuario de Dios y en el Nuevo Testamento nos habla concretamente de que ahora nosotros somos los santuarios de Dios. ¿Ok? Si les recalco eso, a lo mejor a ustedes ni les importa, pero para mí es muy importante porque soy muy quisquilloso en que la Biblia sea usada bien y no como un pretexto. Bien, aquí tenemos otro texto de importancia, Éxodo 35. Ruby, ahí te estoy mirando. Dale, por favor, lee tú el pasaje. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Muchas gracias, Ruby. Notan que estamos en el mismo tema del corazón generoso, el corazón voluntario, y eso es lo que traté de subrayarles en este pasaje. Otra vez, ¿verdad? Corazón generoso de corazón, a quien su corazón estimuló, a quien su espíritu le dio voluntad, voluntarios de corazón, corazón voluntario. Y se me olvidó acá esta ofrenda voluntaria a Jehová, en la última línea. Ahora, por supuesto que esto podemos usarlo cuando se trata de la construcción de un templo. Y le decimos a la gente, mire el ejemplo de Israel, mire cómo trajeron. Es más, al final de estos pasajes en Éxodo, Moisés les va a decir, ya déjense de traer porque han traído demasiado y no sobra. Entonces, es muy bonito y uno usa eso para hablar de la construcción, para hablar de las necesidades y la gente lo entiende porque estamos hablando de cosas muy concretas, materiales. Necesitamos plata, traigan plata. Pero recuerden que nuestra analogía es la construcción de un santuario. ¿Y qué es el santuario en el presente? Pues nosotros. ¿Qué será entonces traer los elementos necesarios para la construcción de este santuario que ahora es mi vida? De estos versículos aprendemos otras dos cosas. Dios esperaba ofrendas del pueblo según la generosidad de cada uno y nuevamente se enfatiza el aspecto voluntario. En efecto, las ofrendas eran entregadas según la generosidad de cada uno y de manera voluntaria. No se usaron las ofrendas regulares estipuladas en la ley, sino aparte de eso. Eso es un principio también, ¿no? No se usaba el diezmo y las ofrendas regulares, esas que hemos prometido tal vez para misiones o para misericordia. No, eso continuaba. Esto es extra. No se le permitió participar a ninguno que no fuera generoso de corazón. Eso es interesante también. Aquí traigo esto, pastor, porque bueno, me sentí mal por no traer nada. No así, no así. Generoso de corazón o no traiga nada. En otras palabras, nadie debía sentirse obligado. Solo aquellos que entendieran esta oportunidad como un privilegio darían con gozo y sería considerado por Dios como una auténtica contribución para la edificación de su casa. Nuevamente, y volviendo a la pregunta que les hice hace un minuto, esto queda muy claro en términos materiales. Es una postura, una actitud del corazón.
hacia Dios, hacia su reino, y que termina, por supuesto, con una recompensa maravillosa, que es un gozo extraordinario que Dios pone milagrosamente en el creyente, que se desprende así de generoso. Ok, hasta ahí estamos claros y esa es la verdad. Pero si lo aplicamos a nosotros como santuarios, ¿en qué sentido eres tú generoso para construir este santuario? ¿A qué podría referirse? ¿Alguna idea? Bueno, si tomamos la analogía de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos su novia y en nuestro cuerpo en particular tiene el Espíritu Santo dentro, pero al mismo tiempo es algo corporal, es toda la iglesia junta, somos nosotros como creyentes, no el edificio, sino nosotros mismos, cómo nos edificamos el uno al otro, exhortándonos, orando el uno por los otros, en coinonía, estando aquí juntos, adorando juntos, sirviendo juntos. eh, Eso es lo que se me viene a la mente. Muy bien, gracias. Gracias, Mario, es una buena idea. ¿Alguien más quisiera aportar otra idea? Dale, Francisco Valesca. Ofrendar nuestro tiempo, nuestra vida, ofrendarnos a nosotros mismos, dar la milla extra, como decía ahí el texto. Ellos no dieron más que las ofrendas establecidas. Entonces nosotros de nuestro tiempo, obviamente, tenemos el tiempo, digamos, definido para ir a los cultos, para ir a los estudios, para esto mismo, tener un tiempo discipulado, pero, pero quizás dar más, ofrendarnos más al Señor, quizás orando más tiempo, buscando de su presencia más rato, en vez de estar, no sé, 10 minutos en oración, estar una hora, eh, ofrendar al Señor nuestra vida, nuestro tiempo. Muy bien, Francisco, también es una buena sugerencia. Eh, sin embargo, quisiera reparar un poco en lo que tú estás diciendo, en el sentido de que a veces podemos llegar a sentir que lo que hacemos se puede aumentar. Y es cierto, cuando estamos hablando de una ofrenda sacrificial, ¿verdad? Nosotros podemos aumentar lo que estamos haciendo actualmente. Pero yo quisiera mostrarles que el punto principal de Dios era el corazón con que se hacían los asuntos, las cosas. Yes. En otras palabras, cuando en una iglesia se hace una especie de programa, ya, los domingos nos reunimos a tal hora, entonces se espera que la gente vaya. Después está el culto de la semana, ya, y se espera que la gente vaya. Después a lo mejor hay un culto de oración en otro lugar, en otra casa o en la misma iglesia, entonces se espera que la gente vaya. Y ya es bastante, son 3 días a la semana. Entonces la gente empieza a decir, bueno, me están tal vez pidiendo mucho, no puedo ir a 3, voy a 2, voy a 1, no sé, pero lo hace un poco porque hay que como pagar el hecho de que me preparan un culto. Hay que obedecer al pastor. En cierta manera, por supuesto, voy porque me conviene, porque quiero, porque me gusta. Sí, todo eso está bien. Pero piensen lo que sería este asunto de la generosidad de corazón. Cuando yo voy a un servicio y digo, esto es una ofrenda de mi tiempo, algo que nunca más voy a recuperar. No es como un billete que doy, que después el Señor me lo puede devolver. No, cuando yo doy 1 hora de mi tiempo, nunca más lo recuperaré. Y estoy dando lo mejor que tengo. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, como decía Mario. Por ejemplo, este tiempo que estamos juntos, nos estamos edificando unos a otros y estamos donando tiempo para bendecir a otros. Pero también estamos donando tiempo para edificarnos nosotros. Si yo voy al culto por obediencia al pastor, probablemente la actitud no sea la que Dios espera. Pero si yo voy al culto
porque sé que me voy a realmente edificar y voy a hacer una mejor casa para la morada del Espíritu Santo. Y que es eso lo que busco, que la palabra me santifique. Santifícanos, Señor, con tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Me explico? Si voy a la casa de Dios y creo genuinamente que voy a tener un encuentro con la presencia y que le voy a adorar, entonces estoy invirtiendo un tiempo irreemplazable para mí que me va a edificar y va a hacer que mi casa sea un lugar limpio, alegre para la presencia de Dios. ¿Me explico? O sea, más que el dar más, es tratar de cambiar la actitud con que estamos haciendo. Hermanos, no le voy a mentir. A veces los pastores estamos tan cargados con una y otra cosa que de pronto enfermarse, resfriarse y no poder ir al culto es una vacación, es vacaciones. Porque de repente uno dice, pero ¿hasta cuándo es un corre-corre de ir a un servicio y a otro lugar y a un funeral y la próxima semana tengo que casar a alguien y después una consejería y otro culto y otra prédica y cuestiones así? Entonces de pronto, y estoy hablando de los pastores, o sea, otras profesiones tienen otros matices, pero los pastores, aún con las cosas santas, podemos llegar a hacerlo por rutina e incluso a sentir que quisiera bajarme un ratito de este corre-corre. Pero la actitud de voluntario de corazón, genuinamente espíritu que me da voluntad para ser edificado y ser una casa linda para el Espíritu Santo, es la actitud que Dios está esperando ver. Esa actitud edifica la vida y nos acerca a su reposo. No es tan fácil de entender. Espero que la mediten. Es un tema profundo. No es hacer muchas cosas diferentes, ni hacer más cosas, ni nuevas. Es simplemente cambiar lo que estamos haciendo y hacerlo mejor. Para unos, sí lo reconozco, puede ser, bueno, si va una vez al mes al templo, sería mejor que fuera todas las veces, todos los fines de semana, sí. Para algunos que no van nunca a una reunión de oración, bueno, sí, sería oportuno que aumentara un poco el ritmo. Pero para aquellos que ya están constantemente en la brega, yo les animo a revisar la actitud. Eileen, ¿querías decir algo? En esa parte donde dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, se refiere al que el Señor los estimuló a ellos a hacerlo, como que el espíritu del Señor los estimuló a hacerlo, o se refiere a ellos mismos. Esa parte como que no caché. Yo creo que en este contexto el espíritu es el espíritu humano y por eso creo que el traductor lo interpretó así también y por eso puso espíritu con minúscula. Mm. Sí, Porque eso me todo el contexto es de la actitud de la persona, generoso de corazón, voluntario, corazón voluntario, entonces que entre medio aparezca que en realidad no viene nada de la persona, sino que es el Espíritu de Dios el que lo impulsó, sería extraño. ¿Me explico? Así Ah, ya, que ok. Ah, esa duda tenía. en este contexto es el espíritu humano. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra duda o aporte? Ay, pastor, ah, un versículo bíblico, porque nosotros como humanos que somos, a veces razonamos, queremos razonar la haraganería que nos da. Muchas veces, por ejemplo, pienso, porque ah, si no duermo la cantidad de horas, cuando me despierto así a meditar en la palabra o a orar en la noche, y digo, pero si no duermo la cantidad de horas, pues al otro día voy a estar enferma. Entonces, lo que llega a mi mente generalmente es el versículo que dice, el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por causa de mí la ganará. Y entonces yo digo, oh sí, porque si yo la pierdo,
Porque muchas veces el cuerpo, la mente humana y el corazón que no está dispuesto, muchas veces se le mete ese razonamiento para no hacer las cosas que debe hacer, las cosas del Señor. Y esos son razonamientos que muchas veces lo que nos es la misma haraganería y el mismo espíritu del maligno muchas veces que no quiere que uno se ponga delante del Señor a orar o a meditar en la palabra de madrugada. Y ese versículo siempre me confronta y eso quería compartir, que muchas veces Gracias. haraganería también. Muchas gracias, Cristina. Todo esto son, los comentarios de ustedes son de autoevaluación, así que yo les digo amén nomás. Cada uno está mostrando su propio corazón. Así que Sí, sí. no me digan que yo les dije. No. Mario. Sí, sigo volviendo a el ejemplo de David y su hijo Salomón, y reflexioné mucho en lo que nos dijo Pastor, eso de que no importa la cantidad ni la calidad en realidad de lo que uno está haciendo, si su corazón no está en el lugar correcto. Dios ni siquiera dejó a David que construyera el templo. Él lo quería hacer, había ahorrado, tenía el material y todo listo, y era su sueño construir el templo. Hablando de construir la casa de Dios en el Antiguo Testamento, y Dios por medio de Natán le dijo, no, va a ser tu hijo. Y luego viene el hijo que antes de este curso yo admiraba mucho al hijo. Yo decía, Salomón, el máximo, ese tipo, el que más sabiduría tenía, plata, poder, mujeres, todo. Y él construyó el templo. Pero ¿qué sucedió al final de su reino ya anciano? Aquí lo estoy viendo, busqué el pasaje. Es Primera de Reyes, capítulo 11. Y sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón, se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, de balde tanta riqueza, de balde tanta sabiduría, de balde haber construido el templo mismo, si al final de cuentas su corazón estaba en el lugar equivocado. Qué desperdicio. Amén. Amén. Muchas gracias, Mario. Como ustedes se están dando cuenta, la expresión corazón en la Biblia tiene esta característica bien particular que no trata de situar como las emociones, para la cual se usa muchas veces el alma, o tampoco los pensamientos, que para eso se usa la mente, pero el corazón indica más bien como la actitud, este impulso de uno, que es lo que finalmente Dios califica como bueno, malo, santo, puro, profano, inaceptable. ¿Me explico? El corazón. Y es eso lo que nos invita el texto a trabajar, porque esa actitud va a edificar la casa de una manera u otra. Es interesante, fíjense, que cuando los judíos regresaron de la cautividad babilónica, ellos reconstruyeron o construyeron de nuevo el templo que había sido completamente arrasado por los babilonios, el templo de Salomón, que era hermoso, grande, fastuoso, y construyeron un templo que los que habían alcanzado a conocer el templo de Salomón lo despreciaron y dijeron, este no se parece en nada a la majestad que tenía el otro, y dice que lloraban los ancianos viendo el templo que se había construido. Pero en ese minuto Dios dio una profecía y dijo que a ese templo que la gente despreciaba vendría el deseado de las naciones. Y eso me llama profundamente la atención, porque en efecto ese templo, el segundo templo, es el que fue después agrandado por Herodes el Grande y fue al lugar donde llegó Jesús. Entonces, aún una casita pequeña, un santuario aparentemente insignificante, puede ser un lugar mucho más atractivo para Dios que un gran templón con todas las comodidades que nosotros soñamos. ¿Por qué? Por la actitud.
Por el corazón. Simplemente por eso. Dios mira el corazón de cómo está siendo construido tanto un templo físico, una iglesia, digamos, como una vida para su presencia. Bueno, para meditar, ¿no es cierto? Seguimos un poco más. Lo mismo que vimos en el tabernáculo ocurrió en la construcción del templo, y yo les estaba hablando del templo de Salomón. Aquí hay una recreación de ese templo. Y tenemos algunos pasajes importantes que podemos ir leyendo. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Esto es el corazón de David. Sin embargo, como nos dijo muy bien Mario, Dios no le dijo a él: ok, me encanta tu corazón. De hecho, yo te elegí porque tenías un corazón como para Dios. No, sino que tú, porque has derramado mucha sangre, no lo harás. Lo va a hacer tu hijo. Entonces él dice acá todo lo que ha preparado por un corazón bien orientado, pero no era el diseño de Dios que fuera él. Entonces leemos un poco más adelante: oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Otra vez el enfoque en el corazón. Miren, si un rey le dice esto a la corte, algunos saltarán porque dirán: de verdad amo este proyecto, de verdad me emociona poder hacer algo para mi Dios. Y otros van a tener que ir detrás corriendo porque dicen: a mí no me emociona nada, pero para no quedar mal, voy a tener que participar. ¿Cuál de esos dos será la actitud que Dios quiere ver? Bueno, ¿cuál de esas actitudes está en nuestra participación en la vida de la iglesia, hermanos míos? ¿Somos de los que aman la presencia de Dios y el estar con los hermanos, oler a oveja, ayudar al necesitado, ir a visitar al que sufre, prepararme para ayudar a crecer espiritualmente a otro, y amo eso con todo el corazón? ¿O soy de los que a duras penas participan? Porque si no, me van a retar y otra vez las exhortaciones desde el púlpito me van a hacer sentir mal. ¿De qué tipo soy? Primera de Crónicas 29:9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Bueno, creo que hemos abundado suficiente como para entender de qué se trata esto. Obtenemos de esto, por supuesto, un principio. La prosperidad del alma tiene que ver con poner en orden las prioridades y con desprenderse del dominio de lo material. Proverbios 11, 24, 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Qué bella esta declaración del libro de los Proverbios, y les animo a no olvidarla, cortarla y pegarla en el refrigerador. Esta es la actitud que tienen que tener, hermanos, con su vida material, o sea, sus posesiones, así como con su tiempo, porque al final de cuentas esto le pertenece al Señor. Nuestro tiempo le pertenece al Señor. Con la orientación de su vida, para eso está esta brújula. En definitiva, con el versículo lema de hoy, Mateo 6:33, primeramente el reino de Dios y su justicia. Continúo un poco más. Un segundo aspecto, ya no hablando de la generosidad del corazón, es la sabiduría del corazón. Otro aspecto que Dios busca. En Éxodo 35:10 y después del 30 al 35, mi querido hermano Francisco, ¿me harías el favor de leerlo? Amén.
Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de maderas, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Excelente, gracias, mi hermano. Esta es la segunda característica. Ya no es solamente generoso de corazón, sino ahora sabio de corazón. Y fíjese que esto tiene varios aspectos reinteresantes. En primer lugar, Moisés declara que Dios había escogido a una persona en particular, este Bezaleel. Entonces, en una iglesia uno dice esto y de inmediato empieza la gente: ¿y por qué no a mí? ¿Por qué eligió a él y no a mí? ¿Y qué tiene de especial este? Seguramente el favorito del pastor. Ah, ya sé lo que está pasando. Este es el que le da una ofrenda especial, entonces se lo ha comprado. Alguna cosa así, ¿verdad? Primera cosa, Dios escoge a los que están en condiciones, a los que Él quiere. ¿Y qué es lo que Dios hizo? En particular, lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en arte. Pero fíjense que no es solamente para hacer el trabajo, sino para que pueda enseñar. Y no era solo él, sino que también tenemos a este otro personaje, a Aholiab. O sea, Dios sabe quién escoge y qué les da. Y les dio lo necesario no solamente para hacerlo, sino para enseñar a otros. O sea que las oportunidades en el reino, mis hermanos, están para todo el que deja fuera la envidia, la falta de tiempo, la haraganería, como decía nuestra hermana Cristina, ¿verdad? Flojera, le decimos más bien nosotros acá. Todas esas cosas, el que las deja fuera va a recibir no solo lo que espera, sino mucho más. Los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención. La casa del Señor no solamente tenía que estar limpia y barrida, sino que tenía que ser hecha con excelencia. Tenía que ser hermosa, porque es para la presencia de Dios. Y aquí, obviamente, les invito a pensar en un templo físico y en una vida humana. Un templo físico nos imaginamos lo que es algo bello, algo hermoso, algo bien hecho. Pero ¿cómo nos imaginamos una vida? Hermosa, bien hecha, bien decorada, barrida, limpia, especial, digna de la morada del gran rey. Yo creo que otra vez aquí hay mucho que meditar. No solamente la pregunta consabida y siempre que siempre se hace desde el púlpito: ¿cómo está tu vida, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo estás? No, no solamente eso, sino una verdadera introspección para decir: a ver, no solamente vengo a la iglesia, no solamente tomo un curso, sino, ¿de verdad mi casa está limpia, barrida, la carne está bajo control? Uso mis bienes y mis capacidades para Dios y le pido ser más lleno del Espíritu Santo en toda sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Estoy disponible para enseñar a otros con generosidad lo que he recibido, porque de gracia habéis recibido, dad de gracia. ¿Estoy en esa forma de vida que Dios llama
generoso de corazón y sabio de corazón. A cada uno le toca mirarse hacia adentro, hermano, porque la construcción de la casa de Dios produce satisfacción a Dios. Y cuando Dios está satisfecho, lo vimos en el capítulo 1, reposa, toma reposo y de inmediato invita a los que están involucrados en esa obra a entrar a su reposo. Si no están cachando lo que estoy diciendo ahora, no se preocupen. En 2 o 3 veces que hagan el curso les va a entrar. Pero tienen que meditar en esto, mis queridos. No, no es automático. Bueno, ya vamos terminando. ¿Alguna pregunta o comentario? Aquí en Éxodo 35:10, que dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Entonces, cuando yo requiere leí este versículo, aquí nos lleva a la obediencia también. Es decir, parte por ahí la sabiduría que el Señor nos está Exacto, dando. exacto. Es reconocer que Dios tiene los planos originales, que Él sabe y no nos está preguntando cómo se nos ocurre a nosotros. Él sabe y lo revela. Después nos dice, ¿quieres participar? ¿Eres generoso de corazón? Uno le dice, sí, Señor, ok, ya, ok. Ahora ven, entiende los planos que yo te doy. Y quiero que todos participen. Dice, todo sabio de corazón. Claro, todo sabio, no todos al final, pero todo el que ha crecido en esta sabiduría tan especial, en esta actitud diferente. Entonces después uno queda sorprendido cuando en el versículo 30 dice, no, pare. Yo escogí a Besaleel y a Aholiab, no a todos. Sí, pero es que ellos tenían algo especial y Dios, como tenían algo especial, los llenó de más. ¿Y para qué? Para enseñar a los otros todos. ¿O ustedes creen que el tabernáculo se hizo con 2 personas? Aquí trabajó muchísima gente en la fundición de los materiales, en la carpintería, en la confección de los telares, en el bordado, en cientos de cosas que había que hacer. Sí, fue una obra muy pesada. Entonces había algunos con un nivel diferente, simplemente, gloria a Dios. Y habían otros que eran simplemente, y quiero decirlo entre comillas, simplemente sabios de corazón y querían participar. Tuvieron su lugar, se les dio su lugar. Dios está esperando eso. Otro principio, a ver, Eileen, ¿quieres decir algo antes de entrar al principio? Sí, tengo una pregunta, porque encuentro esto súper desafiante, eh, porque en el fondo involucra todas las áreas de la vida, no solamente, o sea, no solamente los aspectos como de mí como persona, sino las áreas de mi vida, o sea, mis relaciones, el trabajo, las relaciones, no sé, toda la área de la vida que puedan existir, la salud física, cómo uno cuida su cuerpo, cómo uno se alimenta, son muchas cosas. Pero mi pregunta es cómo uno puede, porque suena como abrumador igual, hasta cierto punto, por lo menos para mí. Y digo, ¿cómo uno puede conciliar esto con el hecho de que uno está en proceso siempre? El hecho que uno siempre está en proceso porque una no es como una obra no terminada y uno está en proceso de santificación, en ser más como Jesús y todo eso. Entonces, ¿cómo uno puede decir, oh, finalmente estoy en el reposo? Sí, porque decir como que uno está en el reposo suena como algo muy estático, como estoy en el reposo. Y me da esa sensación, no sé, como muy estático y digo, estoy en el reposo, pero a veces uno se manda embarradas y uno va a seguir pecando, o siempre obviamente menos, esa es la idea, pero uno va a seguir pecando y se va a seguir equivocando y va a seguir aprendiendo. Entonces, ¿cómo uno concilia esas dos cosas? Gracias, Eileen, por tu pregunta. Y me doy cuenta que al encontrar esto un poco abrumador, es porque estás tratando de ver el producto terminado que te estás imaginando y ver cómo llegar ahí. Y ese proceso parece especial, parece monstruoso, como que no va a llegar nunca.
Pero para mí estos pasajes fueron más bien, cuando los escribí, fueron liberadores. Porque en lugar de este corre para satisfacer a Dios y para satisfacer a los hermanos y para dar la medida y ser apreciado y lograr las añadiduras, que al final por eso uno corre tanto, este pasaje me enseñó que lo que Dios está mirando es la actitud de mi corazón y que no necesito demostrarle cosas ni tampoco hacer una cierta cantidad de obras diarias para que me quiera. Simplemente Él me quiere. Y como me ama tanto, Él me pide, revisa tu corazón. ¿Tú me amas en la misma medida? ¿Quieres crecer en sabiduría para vivir? Para mí fue liberador este pasaje de Éxodo y los otros que les he mostrado porque me ayudó a centrarme. Yo no tengo que demostrarle nada a Dios ni a la gente. No me puedo ganar su amor. Si ya me lo regaló completo. Entonces no es abrumador esto, Eileen. Tal vez hay que meditarlo más, con calma, pero lejos de ser abrumador, yo creo que esto es abundantemente liberador. Si uno es, por ejemplo, un Bezaleel en la congregación, va a tener un alto puesto en la iglesia, porque es una persona especial. Y Dios lo considera especial y lo llena más todavía para que sea más especial y para que sea un buen maestro en repartir todo lo especial que es. Maravilloso. Eso es lo que tienes, eso es lo que Dios ha dado. Disfrútalo. Entrégalo con una actitud gozosa. No lo sientas como una carga. Y si Dios no te ha dado las habilidades de un Bezaleel, bueno, entonces no te quejes. Lo único que necesitas y que Dios espera es ser un sabio de corazón. Y eso todo lo que es tener las prioridades en orden. Es tener la actitud correcta. Es poner a Dios y su reino primero. Y en el proceso disfrutarlo, porque al final, mis hermanos, ese es el síntoma de haber entrado al reposo de Dios. Ese es el síntoma. El gozo que es la fortaleza de Jehová en nosotros. La paz que sobrepasa el entendimiento. Ese es el síntoma de estar en el reposo. Y cuando no tienes esos síntomas, te aseguro que no estás en el reposo de Dios. El estrés, la depresión, el cansancio, eso no es parte del reposo de Dios. No significa que debas culparte por eso, pero es un síntoma para entender. ¿Cuándo va uno al doctor? ¿Cuando está sano o cuando está enfermo? Cuando está enfermo. Bueno, ¿cuándo uno debe revisar la vida para volver al reposo de Dios, entendiendo que se ha salido de ese reposo? Cuando has perdido la paz, cuando has perdido el gozo, cuando te sientes solo, abatido y sientes que luchas solo contra un ejército muy poderoso. ¿Ok? Insisto, si entienden bien esto, va a ser liberador, no una carga. Mario, Sí, para la hermana Aileen, a mí esta parte también me causaba mucha controversia interna. ¿Y de qué están hablando? Hasta que un día escuché a alguien decir, no recuerdo en qué prédica fue, pero alguien dijo, cuando uno está en el reposo de Dios, uno se imagina del lado del mundo que uno está relax, sin hacer nada, leyendo un libro, sentado. No, esa es la gente más activa. eh, Existe. Por ejemplo, Dios, cuando entró al reposo después en el séptimo día, el universo siguió caminando y funcionando, todo gracias a Él. No es que paró todo de hacer todo. Y empecé a entender, empecé a meditar mucho en eso, empecé a pensar, ¿qué? ¿Cómo es posible eso? En esa época yo siempre fui alguien que se levantaba temprano toda mi vida, a 6 de la mañana, y fui muy activo.
y había pasado una temporada de varios años. Es más, hasta hablé con Pastor Enzo al respecto, que me costaba levantarme. Me costaba levantarme y no estaba muy activo y no tenía ganas de hacer las cosas. Aragán, como dice nuestra hermana Cristina de acá de Estados Unidos. Y empecé a entrar a ese reposo siendo fiel y obediente. Y es algo que no puedo explicar, pero de repente empecé a levantarme a las 5:30 de la mañana. Empecé a hacer ejercicio todos los días. Empecé a trabajar más de lo que estaba trabajando antes. Empecé seminario. Empecé miles de cosas que si me hubieran preguntado inclusive hace un año, digo, imposible, no es posible yo poder hacer ni un tercio de esas cosas y las estaba haciendo de malas. Y ahora pues me siento de verdad en ese reposo de Dios y estar aquí con ustedes es otra cosa. Aquí a las 9 de la noche, yo antes a las 7 de la noche decía, no, ya, y ya, se acabó. Hoy tengo en el tanque para más, podría estar hasta la medianoche y sigo porque siento que es todo para la gloria de Dios y que me estoy edificando y a otros y que estoy recibiendo para poder dar y estoy en ese círculo virtuoso que solamente ese reposo de Dios da. Soy más activo que nunca. O sea, ojalá que eso te ayude como me ha ayudado a mí. Y de hecho me estoy predicando a mí mismo para mañana de nuevo levantarme a las 5:30. Gracias, Mario. Gracias por tu aporte. Un principio que podemos extraer de todo esto es que cuando Dios ve gente generosa de corazón, que da voluntariamente para su obra aquello que la persona es, así como aquello que posee, y que además es obediente al diseño celestial revelado por el Señor, entonces Él se encarga de derramar la sabiduría necesaria para construir un proyecto santo y eterno. No olvide que es en ese proyecto donde el Señor nos ha prometido participar de su reposo y en consecuencia prosperidad para nuestra alma. O sea que si nosotros nos desligamos de este proyecto, también nos desligamos de la promesa y de la invitación a prosperar en el alma. ¿Me explico? Mantengan esto siempre en perspectiva. Yo creo que este curso tiene algunos aspectos tan profundos que yo me sorprendo de haberlos escrito en realidad, porque no sé por qué salieron así, pero salieron. Y entonces yo mismo hice el estudio de esto como si fuese un alumno y tengo un cuadernito donde anoté los principios. Y ese cuadernito, esa agenda, yo la llamo libro de viaje espiritual. Y hay una sección en especial que se llama Los principios de la prosperidad. Y los anoté todos y cuando me siento como debilucho, me ayuda volver a meditar en estos principios. Así que les animo a hacer un ejercicio similar, si les ayuda a ustedes también. No todo el libro va a ser como estos 2 primeros capítulos. Después vamos a ver asuntos mucho más concretos. Esto es como más etéreo, porque habla de algo del corazón, de actitud. Pero es importante que lo entendamos, porque es precisamente en ese lugar donde Dios habita, en el lugar como etéreo de nuestro corazón, de nuestra alma, ¿no es cierto?, de nuestro espíritu. Allí, en ese lugarcito que solo Dios ve, en ese le gusta estar. Es claro que esa sabiduría sobrenatural afectará todas las áreas de nuestra existencia, lo cual resulta de manera naturalmente sobrenatural en prosperar en todas las facetas de la vida. Por eso, Mateo 6:33 promete, pon en orden tus prioridades y las demás cosas serán añadidas. Y tercera de Juan 1:2 nos dice, yo deseo que tengas prosperidad en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, estos 2 primeros capítulos se dedican a eso, los principios para que el alma prospere. Pero es lógico que después esto va a afectar las demás áreas de la vida. O sea, una persona contenta, mis queridos, una persona gozosa, eso va a redundar en salud física, les aseguro. Una persona
tranquila, en paz consigo mismo y con los demás, va a redundar en mejores relaciones en el hogar, en el trabajo y en muchas partes. Una persona de buen trato, alegre y cumplidora y que está gozosa mientras trabaja, va a redundar en mejores negocios, en mejores relaciones con los clientes, etcétera, etcétera. Y ustedes entonces se van a dar cuenta que la prosperidad del alma inevitablemente trae otro tipo de prosperidades. Amén. Y así vamos terminando. El ingrediente más importante de todos para que podamos interactuar con nuestro corazón es desarrollar la sensibilidad del corazón para buscar agradar a Dios. Y están estos dos pasajes que les puse, uno el del Salmo 132 y el otro el de Primera de Crónicas 17, que tratan básicamente de lo mismo. Gerardo y Camila, que están ahí apagaditos, uno de los dos que me ayuda a leer. Amén, pastor. Salmo 132, 3 al 4 y 14 al 18. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y a sus santos daré voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Muchas gracias, Cami. Los primeros versículos del 3 y 4 nos hablan del corazón de David. Él no quería ni concebir el sueño, porque estaba pero enfocado en que quería construirle la casa al Señor, y etcétera. Entonces, por eso lo corté ahí en la parte de adormecimiento, porque es este espíritu, este corazón, esta búsqueda de David de agradar a Dios. Y la respuesta del Señor viene del versículo 14 en adelante. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Wow. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A los pobres saciaré de pan, etc. O sea, la promesa de la presencia de Dios produce un ambiente, hermanos míos, que ya me lo quiero yo en mi iglesia. Ese ambiente es el resultado de que Dios se agrada de estar ahí. Eso es todo lo que necesitamos. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un corazón, dos corazones, una congregación con corazones que buscan agradar a Dios. Y lo mismo está en este otro pasaje de la casa de David. El rey quería agradar a Dios, construir el mejor palacio o templo para que Dios cumpliera su promesa de habitar en medio de su pueblo. Y miren lo que dice entonces. Valesca, ¿quisieras leerlo tú, por favor? Amén. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca de pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te daré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. 9. Asimismo he dispuesto el lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido,
ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. ¿Hasta qué versículo era? Hasta el 10. Hasta el versículo 10. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Amén. Hasta ahí. Fíjense este pasaje maravilloso. Está David con esta preocupación, lo mismo que nos mencionaba el Salmo 132. Quiero hacerle casa a Dios, quiero construirle un palacio. Mira, yo habito en una casa de cedro, la madera más linda que había por allá, ¿no es cierto? Traída del Líbano. Y entonces él se siente culpable incluso, porque habita en un lugar tan bueno el arca del pacto está detrás de unas cortinas. Claro, David le hizo todo un sistema de adoración y había levitas cantando y adorando día y noche alrededor de la carpa esta de las cortinas. Y todo estaba bien, Dios estaba agradado con eso, pero Dios quería hacerle un templo majestuoso. Entonces le dijo al profeta Natán, y Natán le dijo, mira, Dios está contigo, viejo. Dale valante nomás, dale, porque en realidad lo que haces te sale bien. Así es que no la pensó mucho Natán. Se lo dijo así nomás. Pero cuando se fue para la casa, Dios le habló a Natán y le dijo, devuélvete, tú le vas a hablar a David y le vas a decir, tú no me tú no me edificarás casa a mí. No, 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 no. Yo te voy a edificar casa a ti. Y esto, mis queridos, creo que es la recompensa más extraordinaria que puede tener alguien que es sabio de corazón, que es generoso de corazón, que da su vida para servir a Dios sin esperar nada en realidad de vuelta, simplemente para agradar al Señor. Es que el Señor le diga, todo lo que tú haces por mí, lo agradezco. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Yo edificaré tu casa. Yo edificaré tu vida. Yo estaré contigo. Yo te daré todo lo que tú anhelas y mucho más. Yo cuidaré de tus hijos. Yo cuidaré de ti en la vejez. Aunque anden muchos alrededor tuyo para dañarte, yo te protegeré. La iglesia a la que amas está en mi mano. Yo la edificaré. Yo la levantaré. Cuando Dios dice eso, la verdad, hermanos, uno no necesita nada más. ¿Y qué fue lo que motivó a Dios a decirle eso a David? Que el corazón de David estaba desesperado por agradar a Dios. Esas son las actitudes para prosperar en el alma. ¿Es un camino sencillo? La verdad no sé. Para mí fue liberador, porque no me parece que tenga que hacer grandes cosas, no tengo que hacer grandes sacrificios, no tengo que orar y ayunar por 45 días, ¿no? ¿Me entiendes? No tengo que hacer una hazaña, solo tengo que querer a Dios genuinamente, profundamente, de verdad. Y Él me construirá casa. Él me dará la sabiduría para lo que no puedo hacer, para lo que no sé hacer. Y la generosidad que Él va a poner en mí me va a servir para edificar a otros en este proyecto. Por supuesto, alguien me va a preguntar, ¿cómo hacer para que este sentir de David esté en nosotros? Aunque hay personas más sensibles a lo espiritual que otras, también es cierto que hay un gran componente de decisión personal en la cual podemos participar. Recuerde lo que el Señor Jesús dijo en relación con el reino de Dios. Comparó al reino con una semilla plantada en la tierra y advirtió que hay distintos tipos de tierra, por lo cual la producción es diversa, aunque la semilla plantada sea la misma. La conclusión de la parábola del sembrador es muy clara. En la mayoría de las tierras no hay fruto, porque la semilla es ahogada por prioridades equivocadas, y esas prioridades son nuestra decisión.
Creo que es todo lo que tengo por hoy. Después viene la conclusión y el resumen. Y antes de concluir, entonces, les dejo una vez más la palabra. ¿Algo que decir? Sí, pastor, perdone que no suba la mano, pero me toma tiempo buscarla. Dos cosas. El versículo 10 de ahí de Primera de Crónicas 17, dice, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Yo pensaba que sería como viéndolo en una manera futura de la venida del Mesías, del templo que será construido para cuando viniera el Mesías. Pensé yo que, o sea, como No le David entendí, iba, no le entendí, bueno, Cristina, la pregunta. Repita. David era del linaje Jesús vino del linaje de David, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el templo que David iba a construir, pensé, el templo físico, ¿verdad? Era que tenía que ver con la venida del Mesías en el futuro, porque dice el Señor, te hago saber además que Jehová te edificará casa, como en el futuro, o no, o ese era el templo que se iba a construir en ese entonces, no. No, no, no. Cuando se habla en el Antiguo Testamento de edificar la casa de una persona, no está hablando de un edificio, está hablando de la dinastía, del legado, de la familia. Entonces, Sí, lo que le estaba diciendo allí el Señor es que Él le edificará una familia que no va a ser cortada, que no va a faltar el exacto, descendiente de David en el trono, y que por supuesto eso, en la mente del Señor eso llega hasta el Mesías. Sí, ajá, definitivamente. sí, Él no se sí, estaba refiriendo al templo. No, 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 no. exacto, Eso está muy claro. sí, sí, sí. Pues esa era una, y además que David tenía un corazón generoso, porque además de eso, él quería también construir el templo físico prácticamente para congregarse que fueran todos a congregarse a un sitio, pues no tenía que ser en el tabernáculo que ellos tenían, como la carpa. Pienso yo que también él pensaba, quizás, no lo dice la palabra, pero mirando el corazón de él, quizás también, Sí, por pienso supuesto, yo. tiene mucha razón, Cristina. El corazón de David es ampliamente generoso, porque ustedes imagínense todo lo que él reunió para la construcción del templo. Si él Sí, lo hubiera usado para su reino, habría sido, o sea, es una cantidad de dinero extraordinaria, de tal manera que la mayoría de los reyes se lo habría guardado para usarlo, para poder contratar más ejército, porque los reinos se afirman con el poder de las armas y las conquistas militares de las regiones vecinas. Entonces, eso es lo que habría hecho cualquier rey en el mundo con toda esa plata. Pero David la juntó: plata, oro, bronce, madera, piedras especiales para Dios. Ese es el corazón generoso, ese es el corazón sabio y ese es tratar de agradar a Dios. Eso es lo que hace que finalmente Dios le diga, yo te voy a edificar casa. mm. Otra cosa también es con relación al reposo. Y entiendo yo, no sé si estoy equivocada. Por ejemplo, que el reposar, eh, el Señor nos invita a entrar en su reposo. Y, por ejemplo, el salmista dice, está quieto y conoced que yo soy Jehová. Yo pienso que reposo, estar en el reposo del Señor es así, descansar en Él, estar siempre, no estar, como decía el hermano ahorita, no estar acelerado uno y queriendo resolverlo todo, si el Señor puede darnos ese descanso y ese reposo, reposar en Él, pienso yo. No sé si estoy equivocada. Sí, gracias Cristina. Tiene mucho que ver, por supuesto. A través de estos dos capítulos hemos tratado de dar varias definiciones de lo que es el reposo, varios aspectos, incluyendo la prosperidad, incluyendo la abundancia y varios otros también. Entonces, eso que usted dice de descansar en Dios es parte de eso, sí. Pero No, están los otros elementos también que le animaría a ponerlos todos juntos para que su visión acerca del reposo sea completo, sea bien amplio, así como se sí, dice en estos capítulos. sí, ¿Ya? gracias, sí. Amén.
Gerardo y Camila tenían alguna pregunta y les agradecería si pusieran la cámara para verlos. Pastor, sí, no hemos podido poner la cámara por un tema del internet, o sea, por eso, pero lo vamos a gestionar ya para la siguiente clase. Perfecto, no hay problema. Em, Mire, más que una pregunta, o sea, sí es una pregunta, pero tenía en relación con el reposo. Efectivamente es un tema muy interesante y que creo que sí nos desafía a adentrarnos a entender qué necesito para llegar a ese reposo. Entonces, la verdad quería consultarle si es posible em, mirar en una perspectiva el reposo, entendiendo que no es que haya uno solo, o sea, vamos a tener uno cuando estemos con él. Lógicamente, cuando ya estemos en su presencia, vamos a estar en reposo y vamos a disfrutar de su presencia. Pero mientras estamos aquí en la tierra, esto de entrar en el reposo puede ser visto cada vez que de alguna forma el Señor me procesa en algo y termino de alguna forma ese proceso en mi vida y involucrando todos estos elementos que, por cierto, llevamos solamente 2 clases, pero ya lo que hemos podido ver, incorporándolo en mi vida, entendiendo que una vez hecho esto, teniendo un corazón, ¿cierto? Así que Dios espera de mí y, bueno, haciendo y deseándole cada día, teniendo más de Él en mi vida, poder entrar en ese reposo, sea cuando termino de alguna forma un proceso, porque claro, la hermana en un principio cuando estábamos conversando planteó esta inquietud y decía, ¿cómo sé cuándo entro en el reposo? Porque finalmente siempre somos seres humanos, todavía estamos en la carne, vamos a cometer pecado, la idea es que cada vez menos obviamente, pero ¿cómo yo puedo saber que voy a entrar en el reposo y disfrutarle si todavía estoy en el proceso de siempre ser formado como Cristo? Entonces, podría ser visto así, termino un proceso y entiendo que como que aprobé, por decirlo así, ¿cierto? Terminé, culminé y puedo entrar en el reposo del Señor porque terminé esa etapa que necesitaba ser procesada. No sé si se entiende mi pregunta. Yo creo que la estoy entendiendo bien, Cami, y me parece una buena forma también. Tú estás buscando esta, esta forma, estas medidas de efectividad que a veces se llaman en las empresas, por ejemplo, o los síntomas que llaman los médicos, de cómo saber cuándo estoy y cuándo no estoy. Y tú lo estás viendo como procesos en los cuales uno va terminando etapas y cuando terminas una etapa, entonces te sientes que avanzaste, que subiste un peldaño y que eres un poco mejor, un poco más llena de Dios, del Espíritu Santo que antes. Me parece una excelente manera de procesarlo y tiene que ver también con lo que dijimos al principio, que el buen señorío conduce al reposo. Entonces, cuando uno señorea bien sobre la vida, sobre las cosas que Dios nos da, sobre lo que nos ha encargado, las misiones que nos otorga, es un ticket. Y ese Ujú. ticket nos conduce al reposo, definitivamente. Son experiencias de reposo, que no es exactamente como vivir permanentemente en el reposo de Dios, Ujú. algo que es un nivel espiritual un poco diferente y que acabará en última instancia, como tú dijiste, en la mismísima presencia de Dios cuando Él nos llama. Pero Amén. mientras tanto, en estas etapas, saber cuándo estoy experimentando el reposo y cuándo no, son los síntomas con los que tenemos que estar, a los que tenemos que ponerle mucha atención, porque eso nos habla de nuestro estado de la vida espiritual. Así que gracias por tu comentario, de verdad que es importante que estén meditando en esto. ¿Cómo sé cuándo estoy y cuándo no estoy? Cada uno va a tener que elaborar su lista de síntomas. Sí, gracias, pastor. Un placer. Mario, ¿querías decir algo? Sí, reflexionando en lo que en esas lecciones, recuerdo que a mí me costó mucho entender, por ejemplo, los fariseos, por qué era que Jesucristo los criticaba tanto. Y yo los miraba y decía, pero ¿qué hay de malo en lo que están haciendo? Si oran, pagan el diezmo, hacen todo lo que dice la ley, están haciendo las cosas bien. Entonces, ¿por qué Cristo los critica tanto? O Saúl, decía, pero si Saúl lo que hizo comparado con lo que hizo David, nada que ver. Y a Saúl le quitó el reino, mientras a David le dijo, va a haber alguien en el trono de tu dinastía por la eternidad. Me quebraba la cabeza. Y ha sido un trabajo de orar, de pedirle al Espíritu Santo que me dé revelación, que me ilumine, que me muestre qué es, porque no es natural, es lo opuesto que nos dice el mundo. Y, por ejemplo, hay consecuencias del pecado para lo que están hablando las hermanas, del pecado de lo que hizo David, eh,
que lo que hizo David, el pecado de él, llevó a que su dinastía en realidad titubeara y que la nación completa de Israel se dividiera, etcétera, etcétera. Pero la diferencia entre Saúl y David y la diferencia entre los fariseos y un seguidor de Cristo es que David, en ese momento que se dio cuenta que había pecado, confesó, se arrepintió, se postró, aceptó el perdón, aunque él no lo sabía exactamente por la sangre de Cristo. Y esa postura del corazón es muy diferente a la que dice, no, yo ya hice todo lo que tengo que hacer. Y me recuerda de Santiago II, de que la fe sin obras está muerta. Yo crecí católico y pues, tal vez por eso me costó sacarme eso de la cabeza y del corazón, de que yo me ganaba esa salvación yo mismo. Y así me costó mucho, me sigue costando. Sigo con esos baluartes del enemigo ahí todavía, pero ahora para mí es muy entendible y esta clase me está dando aún más revelación de la gran diferencia entre un David y un Saúl, o un apóstol que se entregó eventualmente a Cristo por completo y un fariseo o un saduceo. Espero que eso les ayude. A mí me está ayudando de nuevo, me estoy predicando a mí mismo para continuar dejando que el Señor me trabaje el corazón. Gracias. Muchas gracias, Mario. Linda contribución y claro que ayuda, definitivamente. Eileen, Sí, más que todo como que comentar que como que sigue siendo un misterio para mí esto del reposo. Creo que es un tema muy interesante porque creo que Camila como que también pudo explicar mejor que yo lo que yo quería decir. Pero por eso como que siento como esa abrumación, si se puede decir, porque creo que el reposo abarca muchas cosas, muchas áreas en la vida, como que tiene que ver con lo que dice usted, el señorío, eh, obedecer al Señor en varias cosas, pero por otro lado digo, es como, no sé, es como que digo, el reposo parte en Dios. Entonces, si pienso que el reposo parte en Dios y estar con Dios, ya no se hace tan abrumador, creo yo. Porque a lo mejor estaba viendo el reposo solamente como un resultado, no como un punto de partida. Porque claramente por mi fuerza no puedo hacer nada, no. O sea, si no el Señor dice no podemos hacer nada y está claro que es así. Entonces, si lo veo a lo mejor como un círculo que parte en el reposo, como que el reposo parte en el Señor y termina en el Señor, creo que se me hace más fácil y menos complicado, tal vez. Pero todavía estoy ahí, estoy descubriendo la cosa. está bien, no hay problema. Sigue descubriéndolo más. Gracias. Solo que te animo en ese descubrimiento a mantener en perspectiva. Si te abruma, no es lo correcto. ¿Ya? Ah, Este ok. tema tiene que producir gozo, paz, Mm, libertad, no carga. ¿Ya? Si hay carga, lo está entendiendo mal. ya, ok. Terminemos con esto, con esta conclusión y resumen. Hemos visto que la prosperidad del alma se halla en el reposo de Dios. Entramos a ese reposo cuando nos orientamos a darle satisfacción a Dios. Importante, eso es lo que vimos en el capítulo 1. Parte de esa satisfacción es colaborar en la construcción de la casa de su morada, el lugar de su reposo. En el Antiguo Testamento eso era un edificio físico, porque Dios quería mostrarle a su pueblo que deseaba habitar en medio de ellos. Pero eso era la sombra de algo más importante y profundo. Dios quiere habitar en los creyentes, haciendo de nuestras vidas su morada. Así que no pierdan de vista eso. Tenemos que colaborar hoy en la construcción de la morada del santuario de Dios, que es nuestra propia vida. Y último, podemos colaborar en su construcción con generosidad y sabiduría, edificando en nosotros una morada digna del Rey. Podemos y debemos escoger las prioridades de David en relación con la importancia de esa edificación. Y nuevamente, con nuestras características occidentales, podemos tergiversar esta última declaración y hacer que toda la vida gire en torno a nosotros. Tengo que edificarme, necesito esto, necesito más paz, necesito más gozo, etcétera, etcétera.
Pero no perdamos de vista que lo que Dios considera realmente una vida edificada y con su presencia es una vida llena de las características de Cristo. O sea, alegre, en paz, un siervo, una persona orientada a Dios, una persona en comunión con Dios, una persona agradable para las otras personas, atractivo para los demás. Por eso todo el mundo se quería juntar con David. Una persona sabia, una persona que, bueno, piensen en cómo es Cristo. Eso es lo que Dios considera que es una persona edificada de tal manera que es agradable para el Espíritu Santo estar ahí. No les digo que solamente cuando sean iguales a Cristo el Espíritu Santo va a morar en ustedes, no, pues sería imposible. Pero en el proceso el Espíritu también habita. Y en primer lugar, cuidémonos de apagarlo o entristecerlo. En segundo lugar, orientémonos con generosidad, sabiduría, etcétera, a satisfacer los deseos del Espíritu Santo. Busquen en la Biblia qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Lean el Evangelio de Juan, que es el Evangelio más orientado a la obra del Espíritu Santo. Y se van a dar cuenta. El Espíritu Santo viene para, quiere trabajar en ustedes esto para. ¿Ah? Pedro dice, los ha hecho un reino de sacerdotes y gente santa para que proclaméis las virtudes. O sea, esto tiene propósito. No es en el vacío, no es en abstracto. Esto no es filosofar. Es algo muy concreto y práctico. Y otra vez les digo, los síntomas son bien claros. Hasta ahí llegamos, hermanos míos. Es todo por mi parte. No tengo más que decir. Yo sé que están cansados, un día largo. Algunos se han levantado muy temprano. Espero que sueñen con todas estas enseñanzas y el Espíritu les hable durante la noche. Amén. Amén. Buenas noches a Muchas todos. gracias. Que Dios les bendiga a descansen. todos. Perfecto. Buenas noches. Gracias. Chao, Buenas chao, noches. bendiciones. Gracias, pastor.